Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá presente una vez más en estas pequeñas conversaciones que me gusta llamar en mi canal Lecturas Libertarias. Tengo el placer y el honor de estar acá conversando con Alberto Venegas Lynch, que vamos a estar manejando y por lo menos discutiendo un poco de todo lo que es la filosofía detrás de las ideas del liberalismo. Alberto, muy buenas tardes, en este momento que son las 19:33 horas. Gracias por acercarse acá a conversar un rato en este pequeño espacio. Gracias a usted, Lucas, por la invitación. Encantado. Hay unas declaraciones de usted que me han llamado bastante la atención, porque normalmente veo que la discusión dentro del liberalismo está entre si se tiene que combatir ideológicamente el progresismo o si se tiene que combatir ideológicamente el estatismo. Pero en más de una ocasión usted ha dicho que desde su visión el liberalismo es un movimiento progresista. ¿A qué se refiere con esto particularmente y por qué? Bueno, respecto de esa reflexión o esa pregunta, yo la dividiría en dos partes. La primera, que me parece que la palabra ideología es algo absolutamente antitético al espíritu liberal. No en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista, de falsa conciencia de clase, sino en su versión más generalizada, como algo cerrado, como algo terminado, como algo impenetrable. Y esto es lo que es antitético al espíritu liberal. Yo acá varias veces he dicho que tengo en mi computadora, abajo de la computadora, un enorme cartel que es el lema o el moto de la Royal Society de Londres, que es Nullius in verba, que quiere decir no hay palabras finales. Es un proceso abierto de prueba y error en un contexto evolutivo, de manera que no es la expresión ideología algo concordante con el espíritu liberal, por una parte. Por otra parte, como he anunciado en las redes y ya lo tengo registrado, a principio del año que viene sale mi nuevo libro que se llama Los liberales somos progresistas, porque me parece que solamente mentes distraídas pueden aceptar que la impronta totalitaria sea progresista, cuando el progreso necesariamente implica el respeto a los proyectos de vida de otros, es decir, la columna vertebral del espíritu liberal. Es decir, que digamos, lo que va a tratar de hacer es separar el liberalismo de lo que hoy se entiende como progresismo, como digamos esa búsqueda de progreso indefinido a través de un yugo estatal, o directamente de tratar de garantizar el mismo determinismo y un paraíso en la tierra que no tiene necesariamente nada que ver con las ideas liberales. O sea, directamente comprendiendo cómo funciona la acción humana, se entiende que uno no puede predecir las acciones de los hombres a futuro, cosa que, por ejemplo, hoy el movimiento, la línea progresista, intenta hacer. Entonces la idea suya es, digamos, tratar de separar las ideas liberales de estos términos. Claro, tampoco hay que detenerse excesivamente en cuestiones semánticas, terminológicas, pero claro, como las palabras y los conceptos sirven principalmente para pensar y secundariamente para transmitir nuestros pensamientos, si usamos expresiones pastosas, pastosas van a ser nuestros pensamientos. Por eso digo que la expresión progreso, de donde viene progresismo, es algo absolutamente inherente a la libertad y no incompatible con el espíritu autoritario o totalitario. Por eso que aceptar que se apoderen o que expropien la expresión progresista me parece que es un mal camino para la comunicación y para el pensamiento. Lo mismo, extendiéndome un poco en esta cuestión terminológica, yo no soy muy partidario de hablar de izquierda, derecha, arriba, abajo, al costado, en fin. Prefiero la expresión estatismo frente al liberalismo. Porque derecha a mí me huele a un tufillo conservador, en el peor sentido de la expresión, no los que quieren conservar la vida, la libertad y la propiedad, por supuesto, sino conservador en el sentido de las telarañas mentales, atados, incrustados, diría yo, clavados
al statu quo, incapaces de ver otras perspectivas, que si se hubiera aplicado ese espíritu conservador en este sentido, no hubiéramos pasado de nuestros ancestros en las cuevas del garrote, puesto que el primero que descubrió el arco y la flecha era algo innovador e inaceptable para un conservador, así que estaríamos todavía con taparrabos o sin taparrabos, ¿no? Y con los garrotes. Y la izquierda, yo creo que ha traicionado su origen, puesto que en la Revolución Francesa, antes de la contrarrevolución de los jacobinos, los que se sentaron a la izquierda del rey eran los que se oponían al poder, al statu quo, al abuso del poder. Y sin embargo, con el tiempo, las izquierdas adhirieron entusiastamente a las botas, porque al fin y al cabo el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno son las botas y es la violencia. Y en ese sentido ha habido esa traición. Pero como digo, yo prefiero hablar de los estatismos o los socialismos o los nacionalsocialismos frente al espíritu liberal. Esa conclusión que usted acaba de decir la comparto totalmente, y me parece inclusive justamente un error hablar de izquierda y derecha, porque son términos que se fueron dinamizando también en el tiempo. Entonces no es que hoy por hoy la izquierda es exclusivamente una lucha obrera, como podría haber sido en los inicios de inclusive la misma teoría objetiva del valor o de los primeros marxismos. Hoy ya directamente la concepción izquierda y derecha fue mutando a lo largo de todo lo que fue, digamos, creciendo el tejido social y las posturas políticas de las personas. Pero una de las conclusiones que me ha llegado entendiendo el liberalismo es que yo considero, y esto también lo dejo a su criterio para contraponer o estar de acuerdo, es que la libertad como valor intrínseco es incompatible con la democracia. No sé qué le parece a usted esto y por qué estaría o no de acuerdo con esta postura. No comparto esa postura. Yo creo que en esta instancia del proceso de evolución cultural, como sabemos, dentro del liberalismo, dentro del paraguas del liberalismo, cabe una serie de paradigmas y de procesos que siempre están en debate y aparecen permanentemente nuevas variantes, nuevos caminos a explorar, nuevas avenidas a indagar, y que lamentablemente, reconozco, para hacer nuestro mea culpa, no le dedicamos muchas veces el suficiente tiempo a estos nuevos paradigmas. Si bien es cierto, hacemos seminarios eligiendo un grupo muy reducido de los alumnos que tenemos para hacer estos debates y estas reuniones, pero no en el grado suficiente, porque estamos, yo diría, aplastados, invadidos por una caterva de políticas que vienen de hace mucho tiempo y tenemos que repetir las mismas cosas. Por ejemplo, ahora en la Argentina con el control de precios, que como se ha dicho tantas veces, viene de 4.000 años desde Hammurabi, el control de precios fracasando permanentemente, y tenemos que enfrentar esos embates y no nos dan la posibilidad. Pero en todo caso, en esta instancia del proceso evolutivo, como digo, de evolución cultural, dado las características del monopolio de la fuerza para la protección y la justicia, hay dos variantes, aceptando el monopolio de la fuerza, y a mi juicio solo dos variantes en esta instancia, es la dictadura o la democracia. Ahora, el tema es, me parece, Lucas, entender qué queremos decir por democracia. Y yo en ese sentido quisiera subrayar y enfatizar muy especialmente las definiciones y las reflexiones de los Giovanni Sartori de nuestra época. Esto es, que la parte medular y central de la democracia es la protección de los derechos de los gobernados. Y la parte mecánica, accesoria, secundaria y formal es la mitad más uno, o sea, el recuento de votos. Sin embargo, observamos que esto se ha degradado y se ha revertido las prioridades,
y resulta que lo que es secundario, le hace el recuento de votos, se ha convertido en lo principal. Y lo que es principal, le hace el respeto a los derechos de la gente, no solo no ha ido a un segundo lugar, sino que se ha borrado. Entonces es solamente el recuento de votos. Y con ese criterio concluiríamos, si aceptaríamos esa versión degradada de la democracia, que en ese lugar donde hay este demente que habla con los pajaritos en el Orinoco, es un régimen democrático, o incluso el sistema nazi, porque ganaron en la primera ronda electoral con la primera minoría, o Salvador Allende en Chile, o el caso de Nicaragua con este otro esperpento Ortega, o el caso incluso cubano, o en el caso de este otro fenómeno, si se puede expresar de ese modo, en Corea del Norte. Entonces, me parece que un debate fundamental de nosotros los liberales es qué otros límites vamos a poner al poder político a los efectos de instalarle bridas al Leviatán. Porque como ha dicho, y esto no hago alarde de memoria, sino que algo lo repito permanentemente todos los semestres a mis alumnos, en el libro de Hayek, Law, Legislation and Liberty, Derecho, Legislación y Libertad, en la primera edición del año 73, en el primer tomo, las primeras 12 líneas, dice Hayek que el liberalismo ha hecho contribuciones notables. Pero, dice Hayek, tenemos que reconocer que hasta ahora, para poner límites al poder, hemos sido un completo fracaso. Entonces, en lugar de estar contándonos anécdotas tipo cuáles son las amantes de determinado político, o si hay uno que se sonríe más que el otro y esas estupideces mayúsculas, en lugar de esas anécdotas tenemos, y en lugar de con los brazos cruzados esperar a las próximas elecciones, tendríamos que debatir qué límites se deberían establecer al legislativo, al ejecutivo y al judicial a los efectos de lograr el objetivo. Y en ese sentido, tomo unos minutos más para decir que voy ahora a repetir, porque no son originales mías, propuestas en ese sentido, y si quienes nos están escuchando o viendo no les parece las propuestas que voy a mencionar, pues piensen en otras, pero hagan trabajar las neuronas y no nos quedemos esperando a los resultados de las próximas elecciones. Ahora, en ese sentido, Hayek ha sugerido para el legislativo la no reelección de los miembros, las edades, las funciones de las cámaras. Algunos han agregado a la propuesta de Hayek lo que ocurre en algunos estados en Estados Unidos, por ejemplo, Texas, Nevada, Dakota del Norte, donde los legisladores son tiempo parcial, por dos motivos tiempo parcial. Primero, para no tener la manía de la sobrelegislación, y dos, para ejercitarse en lo que es trabajar en el sector privado y no hacer de la política un negocio. Esto es para el legislativo. Para el judicial, Bruno Leoni ha sugerido que se introduzca en el judicial la posibilidad de árbitros privados, a los efectos de entender el derecho como un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social, con árbitros en competencia, que por supuesto que para tener éxito como árbitros tienen que producir fallos justos y razonables, sin ninguna regulación de ninguna naturaleza, incluso la posibilidad que no sean abogados, que a veces es mejor. Y hago un paréntesis para decir, ¿por qué digo a veces es mejor? Porque el positivismo ha hecho estragos en general en la Facultad de Derecho y egresan no abogados, que quiere decir defensores del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden repetir como loros cuál es el número de la ley, el inciso y el párrafo, pero no tienen la menor idea cuáles son los puntos de referencia o mojones extramuros de la ley positiva. Y para el Ejecutivo, y aquí viene lo más chocante de todo, cuando yo digo las audiencias piensan que tengo un grave defecto mental al hacer esta propuesta, pero la propuesta es de Montesquieu. Montesquieu en el espíritu de las leyes, donde dice
aplicado al Ejecutivo, textualmente, está en la índole de la democracia elegir al gobernante por sorteo. Entonces la gente dice, ¿cómo por sorteo? ¿Quiere decir que cualquiera puede ser gobernante? El que me trajo un taxi a esta reunión, el que me sirvió un café esta mañana en un bar, el filósofo, el economista, el médico, sí, cualquiera. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de esto? Porque esto se aplicó en las repúblicas de Venecia y Florencia. La idea es incentivar, como cuando decimos, pero cualquiera puede ser gobernante, entonces tengo que defender mi vida, libertad y propiedad. ¿Y cómo defenderla? Con instituciones fuertes. Y esa es precisamente el nudo de la propuesta. Trabajar en instituciones fuertes en línea con lo que ha dicho Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos cuando criticaba esta otra barrabasada de Platón del filósofo rey. Entonces, Popper dice que filósofo rey, ni estadista. Acá lo que se necesita es instituciones fuertes, y cito textualmente lo que dice Popper, para que el gobierno haga el menor daño posible. Si yo le pregunto a quienes nos están viendo, ¿quién es el primer ministro o el presidente de Suiza? No me van a poder contestar, porque no interesa. Porque lo que importa en Suiza son las instituciones, no quién es el primer ministro o el presidente. Entonces, como digo, si estas propuestas no cuajan o no, por alguna razón, no parecen adecuadas, hay que pensar en otras, pero es un debate indispensable. En eso estoy de acuerdo. Más allá de que yo tengo una visión distinta respecto a todo lo que son las instituciones, pero nada, a ver, la misma filosofía me llevó a explorar la literatura más anarquista, más radical del liberalismo, y a entender inclusive, por ejemplo, el problema que significa el positivismo. El positivismo básicamente termina siendo la esencia por la cual se termina sosteniendo el Estado. Lo cual me llevó a entender la ética y la moral de la libertad basada más que nada en el derecho natural. Pero inclusive me parece que es un ejercicio de honestidad intelectual, el entender de que yo no soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo y todos tenemos la misma igualdad ante la ley y no tengo por qué alterar el derecho natural de las personas a vivir su vida y su libertad y hacer de su propiedad lo que gusten. Ese es mi base moral y ética por el cual defiendo estas ideas. Retomando lo que usted planteaba del tema de las instituciones, explorando un poco todo lo que es materia económica, se llega a la conclusión de que, por ejemplo, la democracia termina siendo un gobierno de propiedad pública. Y al terminar siendo un monopolio de producción de ciertos bienes y servicios que terminan siendo legitimados por la población, llámese educación, salud o seguridad, me llega a la conclusión de que no existe restricción de presupuesto, y al no tener restricción de presupuesto no hay cálculo económico, y al carecer de cálculo económico nunca va a poder parar de crecer. Para usted, ¿hay manera de generar, cálculo económico correcto desde un gobierno de propiedad pública? Bueno, hay varias cosas, Lucas, que usted mencionó. Otra vez, la importancia de las palabras. A mí me parece la expresión anarquismo una expresión absolutamente repulsiva y repugnante. ¿Por qué? Porque el primero que la utilizó fue William Goodwin, el anarquista socialista, casado con Mary Wollstonecraft, la primera real feminista, la madre de Mary Shelley, la de Frankenstein. Y William Goodwin define el anarquismo, y préstese especial atención a esto, como la ausencia de normas. Y una sociedad donde hay ausencia de normas es absolutamente invivible. De lo que se trata es de preguntarse cuál es la forma más eficiente de tener normas, a través del monopolio de la fuerza o a través de un proceso de orden espontáneo. Entonces ahí viene un debate muy interesante que está circunscripto, y no me quiero poner excesivamente técnico, pero circunscripto a los conceptos de externalidades, a los conceptos de asimetría de la información, al dilema del prisionero, a bienes públicos, al teorema Kaldor-Hicks
y a lo que se ha dado en llamar el equilibrio Nash. Esos son los debates interesantes. Por eso, por mi parte, en esta línea que acabamos de abordar, un debate a mi juicio inconcluso porque no hemos tenido suficiente tiempo de abordarlo, en el año 93 yo publiqué por MC un libro que se llama Hacia el autogobierno. Lo definí, lo rebauticé como autogobierno y que he tenido la satisfacción de autores muy destacados como Bruce Benson han utilizado la expresión autogobierno. Incluso Ferrater Mora, en el diccionario filosófico, adhiere en una de las interpretaciones al anarquismo como ausencia de normas. Entonces, esa fue mi primera contribución a esta línea, a raíz de debates que he tenido con estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, donde pude explorarlo en 5 facultades distintas, porque fui titular de Ciencias Económicas, en Derecho, en Ingeniería, en Sociología y en el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras, donde debatíamos este tema, que lo volví a replantear en el año 95 en un seminario en Seúl, en Corea del Sur, donde estaba precisamente Bruce Benson, Herman Hope, donde estaba Gordon Tullock, y esto se publicó en un libro que se llama Values and Social Order, publicado en Londres, donde publicamos nuestras ponencias. Algunos no pudieron asistir, como yo creo que es el autor más prolífico, más productivo y más extraordinaria de la tradición liberal, que es Anthony de Jassé, que también publicó en ese libro. Y al año siguiente publiqué en una revista académica, Estudios Públicos en Santiago de Chile, un ensayo que se llama Bienes Públicos y Externalidades, el argumento reconsiderado. Y por último, en el año 2017, en la revista académica de Jesús Huerta de Soto, Proceso de Mercado, revista europea de economía política, publiqué un ensayo que se titula ¿Es posible el gobierno limitado? Entre signos de interrogación. Ahora, como digo, es un debate que a mi juicio no está cerrado. Bueno, ningún debate está cerrado, pero digamos, es algo que queda inconcluso, y es inconcluso por nuestra culpa, debido al poco tiempo que le hemos podido dedicar a eso. Otra vez digo, debido a la avalancha de medidas estatistas que tenemos que salir a explicar que en realidad la falsificación monetaria, mal llamada inflación, es un problema especialmente para la gente más necesitada, y ese tipo del ABC de cosas infantiles, casi diría, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión con respecto a este tema. Ahora, con respecto a la propiedad pública, yo creo que aún dentro del paradigma del gobierno con poderes limitados, en la medida en que se extiende la asignación de derechos de propiedad, empiezan a desaparecer problemas que se nos presentan a diario. Por ejemplo, en uno de mis columnas semanales en Infobae, hay una que se llama, entre signos de interrogación, La ciudad del futuro, donde imagino la asignación de derechos de propiedad en carreteras, en autopistas, en calles, donde los lugares son los centros comerciales, que son gratuitas, digamos, el tránsito, igual que un centro comercial hoy. Nadie está interesado en poner tarifas porque lo que interesa es que haya mucha gente. Los lugares donde hay médicos, bailables, en fin, etc. Las zonas industriales, que son para las fábricas, las zonas residenciales, que son para los titulares y la gente que invitan los titulares, a los efectos de evitar, entre otras cosas, la injusticia de que gente que tenga que pagar impuestos para financiar carreteras y rutas que no usa, porque a veces
no tienen un automóvil, ni siquiera una bicicleta, y eventualmente no tienen un monopatín, y tienen que pagar los impuestos de los que transitan. Ahora, con esto desaparecen debates como, por ejemplo, la drogadicción en la vía pública, puesto que no hay tal cosa como vía pública. La gente que quiere contratar personas para trabajar y que estén en sus cabales y no que hayan perdido el conocimiento, va a exigir que no se droguen. La gente eventualmente en su restaurante va a tratar de que no haya gente que pierda el control sobre lo que está haciendo. Cuando discutimos la prostitución o discutimos la pornografía, digamos, empezamos a discutir, pero ¿hasta dónde el escote? ¿Los senos al aire o no? Esto, qué sé yo. En el tema de la propiedad pública no hay solución. La única respuesta es depende de las mayorías circunstanciales. Sin embargo, si se ha asignado derecho de propiedad, es yo hago esto en mi propiedad porque yo considero que las rutas van a recrear mejor, van a cuidar a los niños y van a cuidar el concepto de decencia, no poniendo carteles de gente fornicando, por ejemplo. Y en otros lugares decidirán otra cosa y tendrán el éxito según lo que están haciendo. Además, en la medida que se asignen derechos de propiedad, no va a haber tal cosa como el corte de calles. Esa es una cosa completamente incivilizada, de gente demente. El que quiere hacer un acto, pues contrata un teatro o un estadio para hacer su acto, pero no le corta el tránsito a los vecinos. Entonces, yo creo que tenemos muchísimo que pensar, muchísimo que debatir, abrir, como digo, las telarañas mentales para poder imaginar nuevas cosas y tener siempre presente, termino con esto, lo que ha dicho y reiterado tantas veces John Stuart Mill. Las buenas ideas siempre pasan por 3 etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Y una vez que se adopta y que tenemos, no sé, telefonía privada, que antes la gente decía que era un derecho inalienable, que era un derecho fundamental, que las empresas telefónicas fueran del Estado, porque si no, nadie podía comunicarse, cuando en realidad por las empresas estatales la gente tenía que gritar para comunicarse porque los teléfonos no tenían tono. Y después los estúpidos estos que decían, en caso de una guerra es muy importante, las actividades vitales y estratégicas, no se enteraban que había una guerra porque los teléfonos no funcionaban. Entonces, me parece que hay que dejar esas sandeces de lado, abrir las posibilidades y la imaginación para debatir estas cosas que a mí personalmente me atraen especialmente, pero otra vez digo, no tengo el suficiente tiempo para dedicarle a esto, porque generalmente, aunque mi inclinación es siempre debatir ideas de fondo, el anteúltimo libro mío se llama Maldita Coyuntura, porque estoy harto de oír hablar de que las bananas subieron al 3% y la base monetaria al 3.2%. La verdad me importa un bledo eso. Quiero debatir temas de fondo, temas de la educación, temas de la salud, temas de lo que hemos estado hablando aquí. En eso comparto. Yo con el tema de las cuestiones coyunturales ya directamente las trato de ignorar porque es consecuencia del problema estructural. Entonces discutir la coyuntura es como que es un sinsentido. Hubo algo que había dicho que me llamó poderosamente la atención, que es lo del tema de no esperar hasta las próximas elecciones antes de tratar de generar algún cambio. Ese mensaje yo te lo trato de trasladar, pero yo le digo, inclusive, para mí mi interpretación de todo lo que es el autogobierno, la anarquía, va más allá de la cuestión de la legitimidad o no del monopolio de la fuerza. Para mí el Estado no tiene legitimidad por sobre las personas y aliento a las personas a la desobediencia civil pacífica, al agorismo y a la contraeconomía para por lo menos solventar la prosperidad
futura, inclusive ante problemas que puede llegar a tener en el presente. Considero que realmente ningún político tiene autoridad alguna para poder ordenarnos la vida, y que gran parte del problema por el cual la Argentina está como está y el mundo está como está es la legitimidad que la gente le entrega de manera inclusive hasta involuntaria, porque desconocen cualquier otro tipo de mecanismo, a la política para tratar de comandarles la vida. Un ejemplo que a mí me gusta dar es, si hoy baja y revive Tutankamón o Ramsés III y te ordena que le des el 50% de todo lo que vos ganás, le vas a decir simplemente que no. Y ese es el ejemplo que yo trato de dar, más que nada por una cuestión también, inclusive en esto coyuntural, de decir, Santiago Cafiero tiene la misma autoridad por sobre vos que tendría Tutankamón o Ramsés III. Nada. Es simplemente tratar de romper esas cadenas mentales que te blindan y te unen a todo lo que es digamos, lo político. Ahora, yo lo que veo es que esperando los siguientes 4 años a las elecciones se pierde mucho tiempo. Entonces, mi salida es tratar de hacerlo por fuera del Estado, porque veo que el Estado en Argentina es tan grande, tan chancho, tan absurdamente inútil, que es rudimentario. Entonces, siento que apelar y buscar un Estado chiquitito y eficiente es inclusive más peligroso, y esto se ve ahora con todo lo que está pasando con lo de la sopa china, y la eficiencia y la legitimidad que tienen, por ejemplo, estados como el de Australia o Suiza para obligar a la gente a hacer cosas que no están dispuestos. Le hago el gesto porque YouTube me lo censura, pero estoy hablando respecto a nada. La supuesta solución al problema que vino de Wuhan. ¿No considera usted que un Estado minarquista, eficiente, que la gente legitime su accionar y que confíe en ellos, es inclusive más peligroso para buscar la plena libertad de los individuos, en comparación, por ejemplo, el de Argentina, que es tan abstracto, tan grande y tan rudimentario que es prácticamente inútil en prácticamente todas sus funciones? Bueno, aquí me parece, Lucas, que hay que hacer una clara división de dos planos muy distintos: el plano político y el plano académico. Todas las ideas nacen en el plano académico, que comienzan con cenáculos muy reducidos, igual que tirar una piedra en un estanque, van cubriendo o tomando círculos o circunferencias cada vez más amplias. El político, estamos hablando de esta instancia, de lo que está ocurriendo, no lo que nos gustaría que ocurra, lo que está ocurriendo es en esta instancia, y no me refiero solo a la Argentina, me refiero al mundo. El político, a veces pongo este ejemplo, ¿no? Cuando alguien se sube a una tribuna y habla, usa el lenguaje sueco, es indispensable que la audiencia entienda sueco. Si es una audiencia hispanoparlante, va a haber una estampida, porque nadie va a enterar qué diablos está diciendo el tipo. Entonces, en el terreno político, es indispensable que se use un lenguaje de lo que la gente puede digerir y puede entender. Si el político dice, yo me voy a subir a la tribuna y voy a decir lo que me da la gana, me importa un bledo lo que entienda la gente, está perdido como político. Y el académico, que sube al estrado, dicta su clase, y dice, antes de dictar mi clase, voy a investigar qué quieren oír mis alumnos, está perdido como profesor. Tiene que abrir canales. Entonces, esos dos planos son dos planos distintos. Ahora, usted mencionó, al correr de la voz, digamos, mencionó el caso argentino. Yo creo que aquí tenemos un caso muy interesante, que es el caso de Javier Milei, por quien tengo un especial aprecio. El lenguaje que utiliza Javier Milei, sus esfuerzos por complementar lo que está diciendo en el nivel político con apoyo logístico de clases y reflexiones, es algo que no se oía hace muchísimo tiempo. Y yo diría que no se escuchó nunca con esa profundidad
y con ese detalle de ideas. Incluso si uno analiza, claro que es antipático comparar épocas distintas, porque naturalmente las reacciones y las comprensiones son también distintas, de la época de Álvaro Alzogaray, quien hizo una entrada, digamos, con estas ideas, pero a pesar del respeto y la consideración y el aprecio personal que le tenía Álvaro Alzogaray, hace poco a su hijo le comentaba, la última reunión que tuve con él fue después de una sesión en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, donde los dos formamos parte, una cosa muy afectuosa, pero lo de Javier Milei es muy superior, mucho más profundo y mucho más completo. Por supuesto, es antipático y diría yo injusto a lo mejor esta comparación, pero ese es el tema. Entonces, hay ahí una esperanza. Por supuesto que no es ni remotamente suficiente por la incomprensión que hay, pero es un paso. Me parece que otro paso interesante, paralelo, son las fundaciones que hay en la Argentina, Federalismo y Libertad en Tucumán, la Fundación Internacional Bases en Rosario, la Fundación Libertad en Rosario, el Centro Wilhelm von Humboldt en Mendoza, la Fundación Libre en Córdoba, el Club de la Libertad en Corrientes, la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires. Todos reúnen grupos de chicas y chicos muy meritorios, que tienen club de lectura, que hacen tesis doctorales muy atractivas, y esas son esperanzas. Y mientras, desde el terreno académico, seguir empujando y pechando para ampliar el radio de comprensión de estas ideas que estamos conversando, Lucas. Perdóname. Que estuvimos en desacuerdo con Ricardo López Murphy, que es... creo que me imagino usted hacia dónde va a ir, pero la existencia del Ministerio de Educación, y con esto ya voy cerrando si no le robo más tiempo, pero es un tema que la educación me resulta siempre muy llamativo. Ricardo en cierta manera decía que con la idiosincrasia correcta se podía llegar a manejar de mejor manera un Ministerio de Educación. Para mí es un error garrafal de interpretación. No comparto para nada, me parece que la educación tiene que ser totalmente libre y que el mercado decida. Para usted, Ministerio de Educación, ¿se puede manejar de manera correcta con la idiosincrasia correcta o tiene que buscarse la manera de su eliminación total? Bueno, me parece importantísima esa pregunta, Lucas, que le agradezco. También yo tengo respeto y amistad con Ricardo, pero no comparto para nada ese punto. Yo creo que la existencia del Ministerio de Educación y Cultura es un cachetazo feroz a la inteligencia. ¿Por qué? Brevemente, porque tenemos poco tiempo, pero digamos, la educación implica inexorablemente un proceso de puertas y ventanas abiertas, de prueba y error, donde nadie tiene la precisa de qué es lo que hay que enseñar. Entonces se necesita instituciones en competencia con auditorías cruzadas para el logro de la mayor excelencia posible, pero nadie, ni usted, ni yo, ni nadie, deberíamos de tener la facultad de imponer estructuras curriculares. Y para eso, y solo para eso, existe el Ministerio de Educación y Cultura. Si no, ¿para qué diablos? Cualquier cosa que hagan en cualquier dirección está mal. Ergo, el Ministerio de Educación y Cultura no debería de existir. Bueno, hay algunos lugares como Estados Unidos que nunca existió el Ministerio de Cultura y Educación. Carter inventó la Secretaría de Educación que Reagan trató de eliminar sin éxito. Y hay en ese sentido un libro que recomiendo muy especialmente de Thomas Sowell, Senior Research Fellow en Hoover, profesor en Stanford, acaba de cumplir 90 años, que se llama Inside American Education,
la educación dentro de Estados Unidos, donde muestra los peligros que hay de la mal llamada educación pública, porque la privada es también para el público, es educación estatal, y es una palabra que suena mal, por eso está disfrazada. Lo mismo que teatro estatal, periodismo estatal, literatura estatal, suena horrible. Entonces, por eso hay un gran desarrollo en Estados Unidos del homeschooling, de la educación desde el hogar, con apoyo logístico de Internet, donde, dicho sea de paso, en el Economist, hace no mucho tiempo, le dedicaron 3 o 4 hojas al homeschooling, diciendo que los oficiales de admisión de las universidades del Ivy League, o sea, las top en Estados Unidos, estaban impresionadas con la calidad académica de quienes habían hecho homeschooling, y no solo la calidad académica, sino destacaban su vestimenta y su lenguaje. Entonces, esto da para muchas otras reflexiones, introducir como medidas transitorias los vouchers. Tendríamos que tener otra sesión para hablar de este tema, pero con lo que usted me preguntó, esta respuesta me parece que es suficiente, y quiero decirle, Lucas, que este intercambio y las preguntas suyas me han resultado especialmente gratificantes, así que le agradezco esta reunión y espero que me avise cuando esté en Twitter a mi nombre para usarlo con otros grupos, como le dije. Le agradezco un montón, de verdad que para mí fue muy gratificante. Como le digo, me gusta a veces más contraponer las diferencias que las similitudes, porque con las similitudes siento que uno no crece, y me gusta más, por lo menos, que alguien me ayude a poner en duda las cosas que creo que son correctas, y siempre se genera un proceso de evolución constante. Yo quisiera terminar con esta frase de Popper, que yo creo que es la enseñanza mayor, por lo menos para mí, de Karl Popper, es que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierta a refutaciones. Totalmente. Totalmente Bueno, de acuerdo. muchas gracias. Por favor, fue un enorme placer. Gracias. Que tengan muy buenas noches. Igualmente. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. No te olvides de suscribirte, dejarme un like y comentarme en la caja de comentarios qué te pareció. Si este tipo de contenido te gusta, por favor apóyame a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago, transferencia bancaria o criptomoneda, que podés encontrar en los enlaces en la descripción del video. También podés hacerlo desde la opción Unirte de YouTube. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y unirte a mi canal de Telegram y Discord, donde solemos armar debates en torno a la situación política en general. También podés encontrar mi canal de Twitch, donde semanalmente hago un pequeño resumen de las noticias de la semana. Mi nombre es Lucas, creador de este espacio llamado Lecturas Libertarias. Así que nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.